Cedemos los micrófonos al doctor Jorge Bustamante Fernández para que aborde su conferencia magistral Derechos Humanos y Migrantes. Muchas gracias. Me siento muy honrado, muy agradecido por estas presentaciones tan generosas que hemos escuchado. Yo quisiera empezar esta plática por hacer una memoria de aquellas gentes, en especial una, Guillermina Valdés de Villalba, que insistió tanto en que estableciéramos una oficina del Colegio de la Frontera Norte aquí en Ciudad Juárez. Guillermina fue una inspiración y un recurso invaluable, indispensable en el origen del Colegio de la Frontera Norte, y mis palabras sirvan de homenaje a su memoria. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo, me da mucho gusto ver las caras y los trabajos de las gentes que mantienen un alto prestigio del Colegio de la Frontera Norte como institución de carácter público, que ahora bajo el liderazgo del doctor Tonatiuh Guillén se mantiene con los ideales con los cuales surgió y recibió tantos apoyos como para poder responder a las necesidades de investigación a partir de las cuales se consideró necesaria la creación de una institución que nos permitiera en México sustituir la carencia de datos de investigación sobre cuestiones del desarrollo regional y en particular de Ciudad Juárez. Este fue el origen de la institución como una idea que surgió en el Colegio de México y que después de darnos cuenta de la desafortunada dependencia que teníamos de datos respecto de la frontera norte, se hizo necesario que creáramos una institución cuyo objetivo principal fuera la generación de datos necesarios como insumo para el diseño del desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región fronteriza del norte de México. Así fue como se fundó en 1982. Se acaban de celebrar los 25 años del aniversario de su fundación y pues recuerdo la advertencia que me hiciera el licenciado Eliseo Mendoza Berrueto después de que me encargara él y el fallecido profesor Víctor Urquidi como presidente del Colegio de México, que después de que me encargaron que hiciera un estudio de factibilidad a partir de cuya investigación se establecieran las bases para la creación de lo que en un principio se llamó Centro de Estudios Fronterizos y que poco después cambió al nombre actual del Colegio de la Frontera Norte. El licenciado Mendoza Berrueto, que era subsecretario de Educación Superior, de Educación Científica de la Secretaría de Educación Pública, que aportaba una parte de los fondos para esta investigación, me dijo: yo espero que seas objetivo y demostraría lo contrario
si propones que sea la sede de esta nueva institución en Chihuahua, tu estado natal. Y entonces con esa advertencia Juárez quedó prácticamente descartado. Y la decisión se tomó por aquella ciudad que en las encuestas que hicimos en 13 ciudades de la frontera y algunas de las principales ciudades fronterizas de Estados Unidos, la ciudad que quedaba en segundo lugar, porque en primer lugar quedaban las ciudades de los que respondían, en segundo lugar se mencionó a Tijuana, y esta fue la base objetiva a partir de la cual se decidió que la sede del Colegio de la Frontera Norte fuera Tijuana. Y pues desde un principio nos propusimos tratar de mostrar el grado en el cual había tantos mitos como paradojas que distorsionaban, que equivocaban la visión de varias ciudades de la frontera, que partían de demonizaciones, de estereotipos, que las colocaban como una especie de Sodoma y Gomorra en la frontera, y que había necesidad de que con investigación científica tratáramos de demostrar, de exponer el carácter de mito de muchos de estos estereotipos. Una de las primeras investigaciones que hicimos a las pocas semanas de haberse creado legalmente el Colegio de la Frontera Norte fue el de resultado de una convocatoria que hizo el secretario de Educación Pública de aquel entonces respecto de un tema que surgió en la Ciudad de México y que tenía que ver más con estereotipos que con realidades, en donde se decía que los mexicanos de la frontera norte estaban siendo distorsionados en su identidad como mexicanos por el perverso uso del idioma inglés. Y pues esto para los que éramos fronterizos nos pareció algo que tenía que ponerse a prueba para ver hasta qué grado esto era una verdad o era un mito. Y hicimos un diseño para poder comparar a diferentes ciudades fronterizas, a las principales, con ciudades del interior del país. Y entonces estratificamos a la población de las ciudades fronterizas y de las ciudades del interior con las cuales se iba a comparar los resultados. Y pues los resultados fueron, después de una estratificación muy rigurosa, muchas gracias, que hicieron que pudiéramos establecer una base científica de comparación de las poblaciones objeto de estudio, y entonces pedimos ayuda a algunos investigadores del Colegio de México, destacadamente el doctor Luis Lara, doctor en lingüística por una universidad alemana y una de los líderes en América Latina respecto de diversos aspectos del idioma español. Le pedimos que nos ayudara en el diseño, y el diseño fue bastante complicado. Solamente quiero mencionar algunos de los principales métodos que seguimos.
que fueron diseñados específicamente por el doctor Luis Lara, y que tenía que ver con la grabación del discurso de estas poblaciones para después analizar el discurso de acuerdo con diversas categorías que nos ayudaran a establecer hasta qué grado había un uso del inglés en el discurso común de los fronterizos en las ciudades en donde estábamos haciendo la investigación. Para no hacerles el cuento largo, los resultados de esta investigación fueron totalmente contrarios al estereotipo del que había surgido la convocatoria. Pero hubo cosas que nos sorprendieron, aunque desde un principio los fronterizos pensábamos que se trataba pues de más de un mito que de una verdad. Y nos extrañó que saliera la población de la Ciudad de México como la que usaba con mayor frecuencia palabras del inglés, más que los fronterizos. Y pues esto fue tan sorprendente para los que diseñamos el estudio que decidimos no darlo a conocer más que desde luego a nuestros jefes, y le pedimos autorización para hacer una réplica porque no queríamos mostrar al público los resultados hasta que no hiciéramos una réplica del estudio. Hicimos la réplica y volvió a salir lo mismo. Y entonces, pues fui a la Ciudad de México, a la UNAM, donde me invitaron para exponer los resultados de esta investigación, y pues después de esto hubo enormes críticas al Colegio de la Frontera Norte, que apenas estaban haciendo por la manera tan escandalosa como estaba culpando a la población de la Ciudad de México como los que en los estratos medio y superior utilizaban más palabras y más elementos de sintaxis en inglés aún que los propios fronterizos. Y esto provocó un pequeño escándalo que después de que se revisó la metodología y después de que obtuvimos el apoyo de científicos mexicanos muy destacados, de muy alto nivel, de la UNAM, en términos de la verificación de la metodología, pues el escándalo fue desapareciendo. Pero esto marcó una idea de la vocación de servicio que tiene que partir de la búsqueda de la verdad. Y los seres humanos no hemos conocido un método con mayor certeza que el método científico para encontrar la verdad. Una verdad que en términos del método científico nunca es permanente, siempre está sometida a verificaciones, a escepticismos, pero fundamentalmente a una crítica que es uno de los elementos sin los cuales no hay ciencia ni progreso en términos generales. Desafortunadamente, en nuestra cultura la crítica tiene una connotación negativa. Entre los mexicanos, el que critica es el enemigo. En otras culturas, es el amigo precisamente el que critica. Es aquel que quiere que mejoremos
aquel que quiere generosamente ofrecer su tiempo para buscar la manera en que mejoremos nuestra producción, ese es el que critica. Por lo tanto, la crítica tiene un sentido que la hace estar en el origen de las innovaciones y del progreso. En el Colegio de la Frontera Norte, estas palabras las he dicho en varias ocasiones, tanto a mis alumnos como a mis colegas, en el sentido de promover la crítica como la base de los avances rumbo al conocimiento de la verdad. Esto ha sido el origen de los reconocimientos que los investigadores del Colegio de la Frontera Norte han obtenido con premios nacionales, y en algún punto de nuestra corta historia fuimos la institución, después de la Ciudad de México, que más premios nacionales a la investigación habíamos obtenido. Este no es el caso ahora, pero esto en algún momento pues nos dio una visibilidad que es resultado del trabajo de aquellos que han integrado esta institución. Con estas remembranzas voy a entrar de una manera muy sucinta al tema que me pidieron que desarrollara y que en estos momentos está caracterizado por la manera tan preocupante en que está ocurriendo lo que es la principal preocupación de los mexicanos residentes en Estados Unidos, y que son las deportaciones, que son a su vez resultado de las redadas policiales que están haciendo las autoridades de migración desde mayo del año pasado. Estas redadas, por fortuna, han sido objeto de trabajos de investigación, como uno publicado en Washington que se hizo por investigadores estadounidenses, que se titula El precio que pagan los niños, y que demuestra cómo en estas redadas se violan una serie de derechos humanos que van desde la separación de los hijos de sus padres, que son arrestados en ocasiones con gran lujo de fuerza y que salen esposados hasta a ser transportados frente a la frustración y el llanto de los niños que se quedan muchas veces sin saber por qué se llevan a sus padres, y muchas veces quedando desprotegidos en sus casas, en que las imágenes que vienen a la mente después de los testimonios de los miles de víctimas de estas redadas en Estados Unidos, y que siguen ocurriendo sin que los mexicanos hayamos sido capaces como pueblo o como gobierno de hacer nada para detener esta práctica que no se distancia en la práctica mucho de las imágenes de las arbitrariedades y redadas policiales que ocurrían en la Alemania nazi. No estoy comparando a Estados Unidos con la Alemania nazi, ni a los migrantes con el pueblo judío, que fue víctima de las leyes de Nuremberg en 1934, que autorizaron a los ciudadanos alemanes a detener a cualquier persona que les pareciera que podría ser un judío. Bueno, en lo que sí podemos comparar
es en los elementos jurídicos y sociológicos de aquellas redadas que hemos visto tantas veces proyectadas por el cine de Hollywood, ocurriendo ahora, ocurriendo en nuestros días, ahora mientras estamos tratando este tema, están ocurriendo en varias partes de Estados Unidos y son tan arbitrarias, tan racistas como lo fueron aquellas redadas. Insisto, no estoy sugiriendo una comparación en términos de el pueblo judío con el pueblo mexicano, de los mexicanos residentes en Estados Unidos, pero sí jurídicamente. Desde el punto de vista jurídico, estas bases que utiliza la policía de lo que se denomina por sus siglas en inglés como ICE, que es la policía de migración que hace estas redadas en prácticamente todo Estados Unidos. Estas acciones, esta práctica policial es algo que no solamente viola derechos humanos como la separación de los miembros de la familia, sino como detenciones arbitrarias y otra serie de derechos humanos que están acompañados con la manera en cómo se conducen estas redadas en Estados Unidos. Lo que quisiera destacar, para no alargarme mucho, es la indiferencia del pueblo mexicano, la indiferencia de la sociedad civil mexicana respecto no solamente de estas redadas ahora, sino antes de las muertes de migrantes resultantes de la práctica derivada de la Operación Guardián en la parte oeste, y que ha resultado en cerca de 5,000 migrantes muertos desde que empezaron estos programas gubernamentales en 1994. Esto tampoco fue suficiente, estas muertes, para que la sociedad civil mexicana reaccionara. Y este nivel de indiferencia de entonces y de ahora quedó muy claramente ilustrado con la reacción de los que marcharon hace 2 años por primera vez en Estados Unidos en las dimensiones de más de 2 millones de marchistas que lo hicieron en más de 100 ciudades en Estados Unidos, y que no provocaron ni una sola reacción pública en México. Esto fue un fenómeno, como digo, por primera vez en la historia de Estados Unidos, que fue organizado por grupos de mexicanos y de simpatizantes de los mexicanos que, como todos los marchistas, salieron a protestar por los proyectos legislativos, en particular el del congresista Sessenbrenner, que se le ocurrió la idea de autorizar en su proyecto, autorizar a todos los policías de Estados Unidos a arrestar y expulsar de inmediato a todo aquel que le pareciera a primera vista como un indocumentado. Obviamente, el primer dato para esta posibilidad de sospecha establecida por este proyecto legislativo era y sigue siendo el color de la piel, y eso pues es el elemento que justifica la calificación de racista de esos proyectos, de ese proyecto que fue aprobado abrumadoramente por la Cámara de Representantes, pero que se quedó pendiente con las bolas que se hicieron para la llamada
reforma de las leyes de migración que nunca fueron aprobadas. Pero lo que quiero destacar es de que estas ideas racistas que criminalizaron a priori a todo aquel que pareciera un indocumentado, obviamente que pareciera mexicano por el color de su piel, como causa suficiente para un arresto y una deportación inmediata. En esto es por lo que hago esta remembranza de las leyes de Nuremberg, de la Alemania nazi en 1934. No es una referencia que hago a la ligera. Y esto es algo que para mí lo más penoso y lo que quisiera incluir en este mensaje es la vergüenza que me da como mexicano ver la ausencia de reacción, con honrosas excepciones, como en toda regla tiene excepciones, respecto de la ausencia de preocupación, de sentimiento de solidaridad de la sociedad civil mexicana respecto de las víctimas de estas prácticas de redadas que están ocurriendo en Estados Unidos mientras estamos aquí hablando de ello. Esta es una crítica que me gustaría que provocara alguna reacción en todos nosotros, porque recibimos el año pasado más de 23,000 millones de dólares, aunque aquí hay presentes críticos de esas cifras, como el demógrafo Rodolfo Corona, que está aquí entre nosotros. Yo también he criticado con otras bases al Banco de México por los cálculos que hace. Yo he dicho que no saben contar. Yo he dicho que el Banco de México dice que en primer lugar de la entrada de divisas a la economía mexicana es el petróleo. Yo les digo que ese es un error sin hacer la ponderación necesaria, tomando en cuenta lo que la economía nacional invierte para la producción de petróleo comparado con lo que se invierte para la producción de nuestra gente, para la producción de los migrantes. Cuando se hacen estas comparaciones con las ponderaciones debidas, como debería ser el caso, obviamente las remesas de los migrantes es la principal fuente de divisas de la economía mexicana. Esto debería provocar alguna reacción de un mínimo agradecimiento, ya no digamos de solidaridad por las víctimas de las redadas. Nada de esto ocurre. Esta es una vergüenza que seguramente se va a proyectar por muchos años respecto de la actual generación de mexicanos. Y esta nota de vergüenza la hago con ese sentido crítico que se requiere para cambiar las cosas. Y esto pues es una de las misiones, el sentido crítico, a partir de la cual se justifica la existencia de instituciones como el Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias.